La gran pregunta, Cáncer, es que verdaderamente esta persona te habrá perdido, porque lo que más le duele es que ahora sí que te ha perdido, pero es por la actitud que tú tienes y confirmado, todo se le invierte, siente que ahora sí te ha perdido. La gran pregunta, como te lo vuelvo a repetir, es que verdaderamente te perdió. Así que vamos a ver entonces lo que nos quieren decir las lecturas. Hola, hola, mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero y aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a trabajar hoy una carta del tarot contra una carta de oráculo. Vamos a hacer varias lecturitas pequeñitas, pero bastante efectivas para ti. Y vamos a ver a quién le puede resonar. Ya yo he mezclado aquí suficiente. Entonces yo quiero que mientras tanto tú le vayas pidiendo a tu personita especial mentalmente qué siente y qué piensa de la relación en sí. Es lo que realmente piensa y siente. Son pensamientos y sentimientos de la parte de esta persona. Por eso es que esta lectura es bastante cerrada, porque es lo que piensa y lo que siente en este momento, ¿ok? No sé si va a hacer algo, si se ve que vaya a hacer algo, pero realmente es así, lo que piensa y lo que siente. Entonces mezclamos aquí también y vamos a tomar una y una. Una por aquí y una por allá. Empezamos aquí con esta. ¡Wow! Esta persona, ya te lo digo, la vamos a analizar y luego sacamos entonces el oráculo. Esta persona sencillamente está todavía conectada energéticamente contigo. Sea una persona del pasado, sea una persona del presente, puede ser una persona del futuro, alguien que estés conociendo o alguien que vayas a conocer, va a estar muy súper conectado o conectada contigo. Va a haber aquí, como decir, va a haber mucho feeling, mucha química entre ustedes. Si es una persona del presente, déjame decirte que ahí está para las que salgan, estás allí, su corazón está contigo, su corazón es tuyo, definitivamente. Si es una persona del pasado, Cáncer, pues déjame decirte que es alguien que no ha dejado de pensarte, no ha dejado de extrañarte, añorarte, te piensa mucho. Quisiera realmente tener contigo quizás volver, cómo le gustaría entrar de nuevo en la relación, por ejemplo. Yo no sé si hay aquí algún impedimento que le pueda hacer chocar para una vuelta, pero lo cierto es que su corazón, como te repito, está contigo. Su corazón te pertenece ahora, en este momento, ¿sabes? Vamos pues entonces, ¿qué dicen los oráculos? Mira esto pues, como que me adivinaron lo que dije, como que en verdad se dieron cuenta de lo que dije, como que en verdad escucharon lo que dije. Estás en su mente todo el tiempo. Esto es la conexión verídica y real que esta persona no ha podido aún olvidar. Si tú crees que esta persona está por olvidarte o ha decidido, es posible que en verdad se haya ido, en caso tal de que sea un pasado, quizás a lo mejor esta persona pueda sentir o pueda pensar o pueda decidir o quiera haber decidido olvidarte, pero no ha podido hacerlo. Estás en su mente todo el tiempo y es justamente y por eso es que viene esta conexión. Vamos a ver aquí quiénes pueden estar presentes en esta situación. ¿Qué signos pueden estar? Mira, doble Cáncer. Puede ser un Leo, puede ser un Libra o también puede ser un Cáncer. ¿De acuerdo? Seguimos. Otra carta más. Alguien que no está fluyendo. Ya va dos arcanos mayores. Una persona que no está fluyendo para nada. Esto es una persona que verdaderamente está que no puede, no sabe cómo entrar. Busca de una manera, busca de otra, está inquieta la persona, no le rinde el tiempo, no sabe qué hacer. Se va por un lado, resulta que se devuelve y se viene por el otro. No fluye, no hay una constancia, no hay una velocidad uniformemente acelerada
las fórmulas matemáticas de Einstein, no hay una velocidad uniforme acá. En un momento determinado quiere como volver, pero en otro momento se quiere regresar. Es definitivamente la carta del 7 de arcanos mayores, que es la carta de el no fluir. Esta carta representa Cáncer y esta carta representa Sagitario, ¿no? Entonces, en eso está. Es una persona que quiere, pero le cuesta, como que tiene un orgullo, puede ser. También puede ser que a lo mejor siente que ya tú no más. Puede ser que sepa que ya tú cree que ya tú le olvidaste. Hay algo que le está impidiendo. A lo mejor tiene alguna otra relación en la que le ha impedido verdaderamente venir libremente a donde tú estás. Quizás tú le habrás dicho, hasta que tú no resuelvas, pues ni modo, nanay, nanay. Pudo haber habido un gran problema entre ustedes y esa persona se fue, pero todavía sigue queriendo. ¿Cuál es el rollo? Vamos a ver aquí. Volverá y no lo podrás creer. Fíjate tú esto. Volverá y no lo podrás creer. O sea, que te quieren decir con esta carta y con esta, que a pesar de que dé más vueltas que un perro pechase, esta persona va a volver. Va a encontrar el camino adecuado para volver. Cuando hablamos de que va a encontrar el camino adecuado, es sencillamente va a buscar las palabras, va a buscar el motivo, va a buscar la posibilidad, va a buscar todos los planteamientos para poder volver. Esta persona no puede volver ante ti o hacia donde tú estás con las manos vacías, energéticamente hablando. Esta persona necesita venir con un proyecto, venir con un plan, venir con una alternativa, venir con un perdón, a pedir una disculpa, a pedir una posibilidad, pero necesita venir con algo ya planteado. ¿Me estás entendiendo? Por eso es que quizás esta persona ha estado tan poco fluida. Vamos a ver quién más puede estar acá. Seguimos sacando aquí más. Sagitario, Escorpio, Aries. Seguimos, otra carta más. Mira, otro arcano mayor. ¡Qué barbaridad! ¡Qué arcanos mayores! Esta es una lectura bastante importante, ¿sabes? Muy importante, sobre todo para ti. Esta persona aquí está hablando y está diciendo, no está ni hablando, sencillamente está colgada porque está poniéndose en tus zapatos para tomar una gran decisión. Es alguien que está tomando una decisión, pero necesita tomarla a cabeza fresca, cabeza fría, sin ningún tapujo. Si lo va a hacer, lo va a hacer y punto. Pero ¿qué pasa? Que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pues vamos a decirlo así. Y es que sí que se está poniendo en tus zapatos para tomar una tremenda o una buena decisión, pero también es alguien que se va a tardar bastante para tomar decisiones, porque esta carta, cuando está esta persona así colgada, está estática completamente, no se está ni moviendo ni nada, no es que está en un mecedor, está completamente estática, no se mueve, lo que está es en un solo foco, pensando nada más en qué va a hacer y cómo lo va a hacer, qué posibilidades hay de que esto sea un éxito. Porque no solamente está pensando en la relación en sí, está pensando también en su propia integridad, en su felicidad, en lo que pueda sentir, en lo que de ahora en adelante pueda conllevar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, siendo así, vamos a sacar aquí otra carta. Y dice, te costará creerlo. Así se siente en este momento. Es cierto, esta persona quizás a lo mejor tú pienses, quizás eres de los cáncer que piensa, esta persona ni me pela, esta persona ni pendiente, esta persona se tarda, esta persona está en una situación, sabrá Dios en dónde, esta persona me olvidó, ya esta persona ya no siente nada porque me ha olvidado. Todo lo contrario, aunque te cueste creerlo, en este momento esta persona se siente que tiene que tomar una decisión, pero la tiene que tomar con lentitud, con tranquilidad. Aquí es donde yo digo, take it easy, espérense, tranquilos, lo que es para ti va a ser para ti. No puedes
acelerar el tiempo. Tienes que esperar a que esta persona termine de decidirse y que será, en verdad, honestamente para ti lo mejor. Porque mientras más pensada sea esta vuelta, mucho mejor serán los resultados. Seguimos sacando cartas. Es alguien que sabe que no está en la relación. Esta carta me está hablando de que aquí se rompió el nido, definitivo. Haya sido por causa de esa persona, haya sido por tu causa. Pero es una persona que sabe que el nido se ha roto, ¿sabes? Y que te lo digo, todo prácticamente este nido se le invirtió, esta ruptura ahora se le ha invertido a esta persona. Siente que verdaderamente con esta carta te ha perdido de todas. Esta sería realmente hasta ahora lo que estoy viendo. El tema más importante aquí, el título más importante acá sería en todo caso que está más que confirmado que todo se le está invirtiendo a esta persona y siente que ahora sí te ha perdido, porque el nido se fue, el nido se rompió, el nido cayó, el nido se lo llevó el río, el nido se lo llevó esa tempestad, ese tsunami se lo llevó. ¿Y qué dice este oráculo? Mira lo que te dicen, y verdaderamente así es. Esta es una persona que está más que convencida que ya aquí no hay nada, porque mira lo que te dice, olvídame tú, porque yo he tratado y no he podido. Es alguien que sí es cierto, que a pesar de que no está en ese nido de amor, está sufriendo, está pasando malos momentos y que reconoce que por cualquier situación, por lo que haya sido, porque se ha esforzado, porque ha tratado de esforzarse en lo más que ha podido, no ha podido olvidar, definitivamente. Y eso le está doliendo, pues, en el alma, en el corazón, en todo lo que tú quieras. Y te dice, olvídame tú, porque yo he tratado y no he podido. En conclusión, esta persona no ha podido olvidarte. Vamos a ver aquí, ¿quién más puede estar aquí presente? Un Aries, un Tauro o también un Libra. Seguimos adelante entonces. Vamos a ver qué otra cosa te quieren hablar las cartas. Mira cómo está. Mira esto. ¿Tú crees que esta persona, con este 9 de espadas aquí presente, te pregunto, ¿tú crees que esta persona es feliz donde está? ¿Tú crees que esta persona la está pasando de maravilla? Que está comiendo feliz, comiendo perdiz, como dice el dicho, que está muy feliz y muy tranquilo. ¿Tú crees que esa persona está así? Pues déjame decirte que no, porque mira cómo está. Está preocupada, está que no puede dormir, está que donde quiera se pone las manos en la cara pensándote, quizás se le salen lágrimas sin querer queriendo, nada más que recordándote lo feliz que ustedes fueron en un momento determinado y que por alguna circunstancia o alguna metida de pata, esto se haya terminado. Vamos a ver lo que siente y ha estado ocultando. Efectivamente, y puedes tenerlo por seguro y puedes escribirlo, mi querido y adorado Cáncer. Esto es justamente lo que esta persona está sintiendo y ha estado ocultando. Quizás para que tú no te des cuenta, quizás porque hay cierto orgullo, quizás porque sabe que quizás le has echado a un lado ya y ya no has querido nada, quizás porque fuiste tú quien tuvo que darle, como dicen por ahí, palo cochinero, y ahora resulta que mira cómo se siente. Esto es el resultado de toda esta situación, quizás de este nido que se vino abajo. Confirmado. Todo se le invierte. Siente que ahora sí que te ha perdido. Con estas dos cartas, ya eso me lo están hablando, ya me lo están confirmando, mi querido Cáncer. Una última carta. Es alguien que le da terror. No digo pánico, terror. Venirte a dar la cara. Porque sí es cierto que siente que ya todo está perdido. Yo tengo la impresión de que aquí muchos Cáncer ya como que han tenido esta visita o esta persona que ha venido a buscarles y ustedes como que le han dicho nada o le trancaron comunicaciones o le hicieron contacto cero o algo por el estilo, porque esta persona está que de verdad no se puede dar. Mira cómo está esta persona. En verdad está bastante mal esta personita, sí que te lo digo. Y dice, esta carta, aquí hubo un pequeño error, ¿me perdonas?
Y dice, te dejé volar. Y lo más duro es no saber a dónde llegarás. Es cierto, lo reconoce de todas, que esta persona por su comportamiento, por alguna situación, dejó partir ese nido, dejó que el nido se cayera, no lo sostuvo como pudo haber sido y ahora mira las consecuencias de esta situación. ¿Quién más puede estar aquí involucrado? Vamos a ver aquí, ¿quién más? Otra vez Cáncer, como tú, Leo o también Aries. Aries ha salido ya varias veces. Tengan en cuenta, vayan teniendo en cuenta las veces que sale, se repite el signo, porque puede ser que a lo mejor esos sean los signos que realmente están allí. Vamos a ver aquí un mensajito de amor o desamor de la parte de esa persona para ti. Se volteó esta carta y dice, hablemos. Claro, esta persona necesita definitivamente hablar contigo. Pase lo que pase. Aunque te diga, olvídame tú porque yo he tratado y no he podido, olvídate. Te dejó volar y lo más duro es no saber a dónde llegas. Porque sí que te tenía, vamos a estar claros, te tenía, pero por alguna majadería, por alguna pataleta, por alguna acción, una mala acción, un paso en falso, esta persona te perdió. Así que vamos a ver pues qué va a pasar más adelante, mi querido y adorado Cáncer. Y entonces ahora sí que vamos a ver qué nos quieren decir estos mensajes canalizados para ti. Y dice, lo que más le duele es que ahora que te he perdido, más pienso en ti. Lo que más me duele es que ahora que te he perdido, más pienso en ti. Esa es la purita verdad. No será para todos, porque no todos habrán, vamos a decir, habrán dejado a este ex. A lo mejor más de uno de ustedes quiere que este ex vuelva, pero para muchos de ustedes esta es la realidad. Vamos a sacar ya para finalizar un mensajito para ti y vamos a ver lo que dicen. Mira lo que te dicen. Oye esto. Acepta tus debilidades y úsalas como una oportunidad para crecer y fortalecerte. Sé abierto a la colaboración y al trabajo en equipo para lograr grandes cosas. Esto es el oráculo del destino. Y para rematar, como te decía anteriormente, esta persona más que nada se le está invirtiendo, se le está reinvirtiendo todo lo que hizo y ahora siente que si en verdad te ha perdido. ¿Te habrá perdido en verdad? Habrá que ver, cada quien de ustedes tienen que decidir si verdaderamente te han perdido o no. Así que ahí te dejo con esa lectura, no sin antes pedirte por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Más nada, ahí te dejo pues.